¿Qué tal amigos? Una edición más de su programa Punto de Vista Global que se transmite desde Nueva York. El agradecimiento de siempre a nuestra audiencia que nos permite ingresar en vuestros hogares semana tras semana o cuando amerita la noticia. Hoy nos acompaña el abogado de migración Aníbal Romero. Con él estaremos aclarando algunas dudas que tiene nuestra audiencia de la comunidad migrante. Abogado, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación al programa Punto de Vista Global. Bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Arrancamos entonces nuestra entrevista. Tenemos algunas entrevistas para ir rompiendo el hielo. La primera pregunta sería, ¿qué le invita a participar en este proyecto político del apoyo al actual, al ex candidato y ya presidente electo John Biden? Sí, bueno, el año pasado tuve la oportunidad de conocer a Joe Biden en persona. De esa reunión salió una idea del grupo de latinos que estaba apoyando al candidato Joe Biden en ese entonces, de crear grupos por nacionalidad. Creo que muchas veces las campañas electorales pues siempre han hablado del voto latino, pero esta campaña reconoce que los latinos venimos de diferentes lugares, ¿no? Entonces se crearon una especie de grupos de diáspora y fue ahí donde me pidieron que si podía liderar el grupo de ecuatorianos por Biden. Obviamente yo estaba comprometido ya con el candidato porque el plan de trabajo parecía idóneo comparado a la reelección del presidente Trump. Fue así que tuvimos con los grupos colombianos con Biden, venezolanos con Biden, y empezamos a trabajar ya en el mes de marzo aproximadamente a buscar ese voto latino, hablar directamente a la comunidad ecuatoriana y pudimos unir profesionales ecuatorianos del área triestatal, de la Florida, de Texas, y participamos en este movimiento, por decirlo, por llamarlo así, y bueno, con mucho ánimo, mucha emoción, participamos en muchos eventos, tuvimos la oportunidad de tener una discusión con el senador Menéndez, con la congresista Debbie Bucarcel Powell, y bueno, hasta el día de las elecciones, donde nos movimos bastante, logramos pues sacar el voto latino, que nos damos cuenta ahora que fue un voto importante para la victoria del presidente, ahora el presidente Joe Biden. De verdad, abogado, en nombre, no me voy a tomar el nombre de los ecuatorianos, porque no me han designado como representante, pero como ecuatoriano sí me siento bastante orgulloso y representado por ese liderazgo que ha asumido con esta campaña, que es muy necesaria, por cierto, muy necesaria, ya que parece que estábamos un poquito en las sombras, especialmente la comunidad ecuatoriana, no digo mal representada, no me gusta hacer acusaciones a nadie, pero sin embargo veo que este trabajo, este empuje suyo ha dado como resultado que también los ecuatorianos podamos inmiscuirnos e involucrarnos en este proyecto, que no es otra cosa que beneficioso para todos nosotros. ¿Y cómo ha logrado percibir cómo es él como persona, el actual presidente John Biden? Bueno, el presidente ahora, pronto, presidente Biden, no es una persona desconocida, es una persona que ha estado en la política americana por más de 40 años, es un político moderado, es una persona pues que en su vida personal ha tenido pues algunos momentos que para muchos de nosotros fueran realmente algo que terminaría realmente nuestra emoción, nuestro ánimo de seguir viviendo. Él perdió a su esposa, perdió a su hija, muchos años después perdió a su hijo también. Sin embargo, ha sido un luchador y, como digo, es una persona moderada que tiene bastante interés en América Latina. Creo que es el candidato que llegó a unir a los Estados Unidos. Lo que hemos vivido en estos últimos 4 años ha sido un presidente que ha intentado desunir al país. Yo creo que la idea aquí es que el Biden es una persona que va a buscar unir al país. Estamos el día de la victoria en su
discurso que decía él iba a ser un presidente no solamente para los que votaron por él, sino también para los que no votaron por él. Algo que no habíamos escuchado en los últimos 4 años de este presidente Trump. Entonces estamos muy emocionados, estamos eh, preparados también para lo que se viene. Y creo yo, América Latina pues tendrá un aliado definitivamente en Joe Biden. La comunidad migrante creo que va a tener un aliado en Joe Biden. Yo sé que muchas personas han criticado mucho al Partido Demócrata, porque cuando Obama fue presidente se prometieron muchas cosas y no se logró. Creo que hemos llegado al momento indicado ahora en el 2020, especialmente nos demos cuenta de esta pandemia, que el trabajador indocumentado grande se convirtió en lo que se llama trabajador esencial. Mientras muchos de nosotros podíamos estar en nuestras casas, este migrante indocumentado salir a trabajar arriesgando su vida. Sabemos que muchos compatriotas bolivianos perdieron su vida por esta pandemia. Creo que ha llegado un momento indicado donde republicanos y demócratas se han dado cuenta de la importancia del indocumentado, y creo que esta vez sí se va a ver una reforma migratoria muy pronto. Obviamente sabemos que eso depende del Congreso. Las migratorias, la diferencia entre Joe Biden y Trump es noche y día, definitivamente. Desde el primer día van a parar las deportaciones, desde el primer día se van a acabar con ciertas políticas migratorias que han realmente causado mucho dolor en nuestra comunidad. Eso sí está garantizado, porque eso sí lo puede hacer el presidente desde el primer día. Renovar el DACA, renovar el TPS para muchos compatriotas pues centroamericanos. En todo caso, pues, como en respuesta a su pregunta, creo que tenemos un aliado. Y lo estamos viendo con las personas que está poniendo en puestos claves. Están entrando latinos a la Casa Blanca, cosa que también no habíamos visto mucho en los últimos 4 años. Entonces, hasta ahora está cumpliendo. Falta mucho, pero también de nuestra parte pues vamos a hacer todo lo posible para ayudar a cumplir todas esas promesas. Sí, es importantísimo. Estoy un poquito, van a pensar que estoy faltándole al respeto, pero lo que pasa es que nos están mandando mensajes porque esta transmisión, esta entrevista era súper importantísima para la comunidad migrante. Entonces vamos a ir respondiéndoles de a poquito con la ayuda y con el tiempo. Espero que nos pueda abogado, permitir ir respondiendo a esta comunidad que siempre está ávida de esas noticias. Yo quiero plantear una pregunta que viene de aquí, de nuestra audiencia, que dice: ¿qué pasará con la renovación de los permisos de trabajo? Que ya no hay contestación en inmigración. Esta situación les deja sin elegibilidad para poder trabajar aquí. Sí, definitivamente ha sido un problema. Yo lo vivo de primera mano porque soy abogado de inmigración, y los tiempos en inmigración realmente se está atrasando bastante. Supimos que en el mes de agosto inclusive había un problema presupuestario en la oficina de USCIS. Obviamente esperamos que eso cambie. Conozco de cerca una persona que posiblemente sea la directora de USCIS. Es una persona pro-migrante que ha trabajado con organizaciones pro-migrantes. Entonces, esa necesidad de tener un permiso de trabajo para muchas personas es muy importante. Si eso no se puede sacar un social, sin eso no se puede conseguir a veces un trabajo decente. Entonces, sabemos que es una prioridad. Creo que están poniendo esta administración, está colocando a personas claves en puestos claves, y realmente falta muy poco, pero creo que en los primeros meses de la administración vamos a ver estos cambios de forma muy rápida. Abogado, lo que tenemos entendido es que el resultado, el conteo de los votos que aún no ha finiquitado, sobrepasa de 5 millones de votos al presidente Donald Trump. Eso está
cuantificado dentro del grupo de los hispanos que hoy en día creo que también somos ese grupo a ser tomado en cuenta. Y ahí quiero plantearle una pregunta. ¿Cuál considera usted que ha sido los factores para que vaya perdiendo apoyo el presidente Trump, sobre todo en estados específicos y que históricamente fueron republicanos como Wisconsin, como Pensilvania y otros estados? Bueno, definitivamente sí. En el 2016, Donald Trump ganó estados como Wisconsin, Pensilvania, Michigan, Arizona, Georgia, y ahora lo ha ganado Joe Biden. Y como usted dice, la votación, pues el presidente Biden ha recibido el mayor número de votos en la historia de los Estados Unidos. Obviamente creo que muchas personas creen Joe Biden, pero también lo que hemos visto en los 4 años, nunca lo habíamos visto aquí en los Estados Unidos. Tal vez muchas de las personas que ven el programa lo habían visto en América Latina, que era un populista, ver a un populista que promete mucho y lamentablemente pues causa mucha división, intenta destruir las instituciones del Estado, que en este país al menos se respetan bastante. Entonces creo que la gente realmente estaba... asqueada es la palabra, no podía más. Estados Unidos siempre ha sido pues un referente de la democracia. Estados Unidos siempre ha sido un ejemplo. Muchas personas de todos los países están acá porque aquí existen personas trabajadoras, personas que creen en la democracia, y lo que habíamos visto en los últimos 4 años, las personas que siguen de cerca la política americana, nunca habíamos visto algo así. Entonces creo que ese voto latino salió en masa a votar en contra de Donald Trump. Sí hubo un porcentaje de personas que votaron por Donald Trump, la comunidad latina, pero creo que en términos generales la votación fue casi 60% de los latinos votaron por Joe Biden, 30% votaron por Donald Trump, pero también se movilizó la gente joven. La gente joven no está acostumbrada a votar o no habían votado en el pasado. Ahora vemos cómo se activaron, salieron a votar. La comunidad afroamericana también salió a votar. Entonces, como repito, ¿no? Fueron creo que vamos a llegar a más de 80 millones, de votos por el candidato Joe Biden, y eso es algo histórico. Esperemos que las comunidades pues, latinas sigan votando, no solamente en elecciones presidenciales, sino también en elecciones locales. Hay un dicho en inglés: la política real es local. Básicamente lo que quiere decir es cuando votas por las personas a nivel local, a nivel de consejo, a nivel de alcaldía. Tal vez eso tiene un efecto más directo en tu vida. Pero los latinos no habíamos votado, pero esta vez se movilizaron, y algo que me dio bastante gusto es ver cómo los hijos de los indocumentados salieron a votar. Yo también tengo mi programa que hago por redes sociales. Pedíamos a la gente que por favor se registrara para votar, y la cantidad de jóvenes nacidos aquí, de padres indocumentados, que me escribían a decir: yo voy a votar por mis padres, realmente me llenó de mucha emoción, y fue una pelea dura, pero a la larga creo que se dio resultado. Algún día llegaremos a esos números de 100% de los latinos que votan, que sería magnífico, pero creo también que la política americana se dio cuenta de la fuerza del voto latino, y algo muy importante para que los latinos se sientan orgullosos. Si vemos el resultado final en ciertos estados como Arizona, Georgia, el voto latino le termina dando la victoria a Joe Biden. Abogado, lo que sí tenemos entendido es que a partir del 20 de enero el presidente Joe Biden enviará un proyecto de ley al Congreso de los Estados Unidos, pero también tenemos conocimiento, los que seguimos la política y hacemos esta clase de entrevistas y análisis, que no depende solamente de la decisión del presidente, sino que todo esto se puede dilucidar y se tiene que debatir en las cámaras bajas. ¿Qué nos haría pensar a nosotros que esa propuesta, esa oferta de campaña, sí se podría realizar, sí se podría cristalizar?
Bueno, sí, efectivamente, el presidente puede enviar al Congreso un proyecto de ley, pero le toca al Congreso aprobarlo, la Cámara Baja y el Senado, y luego el presidente lo firma y se convierte en ley. Y ese es el problema que hemos venido teniendo por tantos años, de que la reforma migratoria en el 2012 sí se pasó en el Senado, en la Cámara Baja, donde están los representantes, no se lograron los votos, o no es que no se lograron los votos. El presidente de la Cámara de ese entonces, que era republicano, John Boehner, no lo puso a disposición de los miembros de la Cámara y no lograron votar. Pero en fin, creo que ahora ha cambiado mucho. Creo que en ese sentido, que no es lo mismo ser republicano a ser trumpista. Yo creo que de alguna manera el movimiento de Trump secuestró el Partido Republicano, un partido pues conservador, muchos latinos son conservadores, pero eso no era Donald Trump. Donald Trump para mí no es un republicano. Para mí Donald Trump es un aprovechador que utilizó al Partido Republicano para ganar la presidencia atacando a los latinos. En las primarias del Partido Republicano habían candidatos que querían una reforma migratoria. Jack Bush, por ejemplo, hermano de George Bush, quería una reforma migratoria. Pero Donald Trump pues, se fue en contra de eso y termina ganando las elecciones. Creo que una vez que se vaya Donald Trump, creo que los republicanos obviamente hay que conversar con ellos, pero yo creo que sí existe al menos la idea de que esto es lo que se tiene que hacer ahora en los Estados Unidos. Vamos a ver qué pasa en los primeros 100 días, pero algo importante también que Joe Biden, como mencioné en algún momento, no es un político pues improvisado, es una persona que ha trabajado con republicanos. Su mejor amigo que falleció fue el candidato a la presidencia en el 2008, John McCain, un republicano de Arizona, que también quería una reforma migratoria. Entonces creo que sí hay votos en el Senado. Yo confío mucho tal vez en el voto de Marco Rubio, que es un hijo de cubanos de la Florida, también de Lindsey Graham de Carolina del Sur. ¿Por qué? Porque ellos votaron por la reforma en el 2008. Esperemos que no hayan cambiado de opinión, pero creo que sí existe que hoy en día estamos en el momento indicado para hacerlo. Abogado, ¿cuál considera usted, cuál de estos factores piensa que le restó el apoyo de ese voto popular del electorado? La pandemia, la fuerza excesiva de la policía, las muertes, la separación de los niños, la construcción del muro. ¿Cuál de estos factores o todos juntos el pueblo norteamericano se cansó o nos cansamos de todas estas cosas hasta insólitas en algún momento? Sí, yo creo que a la final eso fue lo que terminó pasando, la gente se cansó. Empecemos con el coronavirus, que si bien es cierto, a veces los americanos votan por la economía, ¿no? Si tienes trabajo y tienes dinero, pues terminas quedándote con el candidato. Pero en este momento, pues la economía está pasando por un mal momento, por el mal manejo del coronavirus desde enero, cuando ya se sabía, cuando el presidente ya sabía que esto era una pandemia, perdón, no pandemia, que era una infección peligrosa y que iba a matar a mucha gente. Sin embargo, él decidió quedarse callado y luego, si ustedes recuerdan, el presidente hasta el día de hoy sigue diciendo que esto no es nada. Fue la posición que tomó también Jair Bolsonaro en Brasil. También hicieron lo mismo en Suecia y hemos visto los muertos en estos países donde decidieron simplemente aquí no pasa nada, es una gripe. Pero no, el resto del mundo, hay muchos países donde sí lo han tomado en serio. Sí hubo un brote fuerte en Ecuador, pero ahora vemos inclusive cómo Ecuador de alguna manera u otra están haciendo las cosas bien. Pero en este país, el país más poderoso del mundo, teníamos un presidente que sigue diciendo que esta pandemia simplemente se iba a desaparecer y que nadie iba a morir. Pero ahora ya llegamos a 250,000 muertos. Por otro lado, también el abuso de la policía, que hemos visto pues esas imágenes fuertes que no solamente, y lo conocemos nosotros, no solamente es un abuso con la comunidad afroamericana, lo hemos visto también los abusos que existen con la comunidad migrante, donde lamentablemente por el miedo a las represalias de inmigración, muchas veces pues las personas no reclaman,
pero efectivamente tiene que haber una reforma policial. No puede ser que una persona llame a la policía y la policía ya venga de alguna manera, en vez de calmar la situación, alguien termina muerto. Eso es inaceptable. Y esperemos que con una reforma policial poder trabajar con la comunidad. Yo creo que la policía tiene que hacer su trabajo, tiene que arrestar a los delincuentes, pero la mejor forma de hacer eso es trabajar con la comunidad para que la gente no tenga miedo de llamar a la policía. Lo conozco bien en las comunidades afroamericanas, donde puede entrar un delincuente a tu casa, pero la persona tiene miedo de llamar a la policía porque la policía viene y termina matándote a ti en muchos casos. Entonces creo que tiene que volver esa confianza en la policía, que la policía aprenda a trabajar con la comunidad. La comunidad es lo que le va a dar a la policía la inteligencia que necesita, inteligencia en términos de investigaciones, para que el trabajo se le haga más fácil. Es un trabajo difícil. Yo tengo amigos policías y ellos me dicen, es un trabajo muy difícil, porque a veces tú no sabes dónde vas a terminar, ¿no? Te llaman por alguna persona que está tomando y esa persona tiene un arma. Claro, para el policía también es difícil, pero creo que con un mejor entrenamiento y trabajando con la comunidad va a tener más confianza en la policía y el trabajo de la policía se le va a hacer más fácil. Pero sí, creo que es una combinación de todo. Pero también hay que criticar, y esto ya lo hago a título personal. No cabe en mi cabeza, no cabe en mis valores, no cabe en mi mente, en mi corazón, el tener que separar a los niños de los padres. Eso, por más bueno o mal presidente que le podamos calificar, eso es insólito, eso es inaudito, eso es inhumano. Eso también creo que fue uno de los factores para restarle el apoyo al presidente actual, Donald Trump. Pero Dios mediante tenemos la fe y la esperanza, los latinos, los hispanoparlantes, de que con este nuevo presidente John Biden, que ya ejercerá a partir del 20 de enero, pueda revertirse todas esas políticas tan severas. Y como usted acaba de señalar, él ha sufrido mucho la pérdida de su esposa, de su hijo. Entonces, en ese sentido, yo creo que sí tenemos una persona mucho más sensible y nos puedan ayudar para que muchas personas puedan salir de las sombras. Sí, definitivamente la separación de los niños fue algo realmente traumático para la comunidad. Muy triste, todavía hay muchos niños que están perdidos, que no han podido unirse con sus padres. Fue una política pues realmente macabra. Muchas personas que estaban llegando a la frontera vienen porque vienen huyendo de sus países. Tenían que escaparse porque en muchos lugares, pues especialmente en Centroamérica, la violencia está llegando a niveles realmente espantosos. Mucha gente lo que toca hacer en ese momento, cuando la policía no te puede proteger en tu país, es agarrar a tu niño y buscar ayuda, refugio. Llegaban a la costa o a la frontera, de Estados Unidos y se encontraron que el gobierno americano te arrebataba a tu hijo y luego lo perdías. Y nuevamente, eso fue algo que pasó hace meses y hasta el día de hoy hay niños que están perdidos y sus padres todavía no saben dónde está. Yo creo que eso fue una vergüenza a nivel mundial. Quedará para la historia juzgar a este presidente. Él verá lo que va a hacer ahora. Tiene serios problemas penales. Hay muchas investigaciones en contra de él y su familia. Esperemos que esto haya sido simplemente un momento oscuro en la historia de los Estados Unidos, que nos ha demostrado a lo largo de sus más de 200 años que ha sabido liderar. Y como repito, ¿no? Esto puede pasar en todas partes del mundo. Esperemos que simplemente haya sido un mal momento que duró 4 años. Abogado, yo quiero plantearle ahí, para no salirnos del tema. ¿Usted no considera que esta reforma migratoria no solamente será dirigido a ciertos grupos como los Dreamers, los TPS, el DACA, no serán solamente dirigidos a estos grupos en específico y el resto de personas quedarán o quedaremos esperando nuevamente otra oferta de campaña? ¿Usted considera que esos 11 millones de indocumentados
podrán tener esa oportunidad de legalizarse dentro de este país, entendiendo que ya muchos han formado familias, han hecho prácticamente su vida acá. Sí, no, definitivamente tiene que incluir a los 11 millones. Las personas que tienen DACA, los que tienen TPS ya están protegidos, tienen un permiso de trabajo. Pero es inaceptable que haya personas viviendo aquí por tantos años y que no puedan sacar un seguro social, que no puedan trabajar legalmente, que les estén pagando por debajo de la mesa, donde ellos no tienen las protecciones que tienen otros trabajadores. Obviamente pues hay preocupaciones que si legalizan a los 11 millones van a regresar otros 11 millones más, pero creo que sí hay formas de controlar ese tema en la frontera, y no solamente en la frontera, también ayudar a nuestros países para que la gente no quiera emigrar. Yo creo que hay muchas personas que salen huyendo de sus países, en muchos casos por violencia, pero otros porque en sus países no ven un horizonte, se desesperan y quieren salir. Esa fue al menos la situación de mis papás. Yo nací aquí, pero definitivamente yo creo que ya es hora de legalizar a los 11 millones. Aquí hay personas que no tienen esos derechos que tienen otras personas, son personas honorables que trabajan, se portan bien. Creo que a los delincuentes pues no se les va a dar papeles, y ya estamos hablando de personas que venden droga o que asesinan o que violan. Esos lamentablemente van a ser, bueno, no lamentablemente, esos van a ser deportados porque se han portado mal. Creo que es el derecho de todo país de poder proteger también, pero estamos hablando de muy pocos, muy pocos. Hay 11 millones de personas decentes que trabajan, que lo único que hacen es llegar a su casa, van a la iglesia en muchos casos, mandan su dinerito a su familia, especialmente Ecuador, como nosotros conocemos de primera mano, pero son gente decente que ya tienen a sus hijos aquí. Ya es hora de legalizar a esas personas también. Dios quiera que esto sea viable y que por allá, por los meses de agosto, julio, esto ya pueda ser una gran realidad y quedará para la historia que un presidente demócrata también pudo legalizar, ya que por los años 80 el presidente que logró esa reforma migratoria fue un presidente del Partido Republicano, lo opuesto precisamente. Ahí quiero plantearle, abogado, tenemos conocimiento por cables internacionales, por algunos medios de comunicación de mucho renombre acá, que ya tiene más de 30 demandas el presidente Donald Trump. ¿Cómo enfrentará todo eso? Ya le tocará a sus abogados defenderlo, pero tiene serias acusaciones, especialmente en el tema tributario. El presidente Trump ha sido pues un empresario de muchos años, que creo que cuando ya decidió ser presidente, las instituciones pues empezaron a buscar periodistas de alto nivel, y parecen que han encontrado cosas, por no decir poco sospechosas, y ya empezaron esas investigaciones en contra de él. No han resultado en nada todavía porque él es el presidente, y por último aquí todavía se respeta la figura del presidente, pero en el momento que él ya no es presidente, me preocupa que parece que no solamente él y su familia tal vez van a recibir llamadas de investigaciones. De hecho, el día de ayer creo que ya la hija de él recibió una citación para un caso criminal en el estado de Nueva York por evasión de impuestos, cosas que aquí son muy serias y pueden acarrear pues cárcel. Eso ya no me toca a mí pues analizar, ya le tocará a los abogados del presidente Trump y de su familia. Esas son las consecuencias a veces de llevar una vida un poco sospechosa. Sí, y también tenemos conocimiento, abogado, y usted mucho más que nosotros por estar tan cerca del, del, del presidente electo, John Biden, que las políticas acá, las cortes acá, la democracia acá, tiene total independencia, sobre todo las cortes, y por algunos jueces, incluso de ideología republicana, pudieron separar esos poderes. También tenemos conocimiento de que el reconteo de votos que había solicitado y un delegado o un representante del Partido Republicano dijo que no había ningún error, lo cual como represalias a todo esto mandó a destituir. ¿Qué nos puede decir de todo eso? Sí, eso creo que es un tema muy importante.
reconocer que en los Estados Unidos el sistema judicial, que es uno de los poderes del Estado independiente, como debería ser en una democracia. Hemos visto en otros países donde lamentablemente pues vemos que la función judicial no es independiente, pero en este caso efectivamente hemos visto casi, no sé, 25, 26 demandas del presidente para tratar de virar las elecciones que han sido desestimadas, y como usted dice, por republicanos, jueces republicanos. Hoy día pues ya miembros del Senado republicano ya están básicamente pidiéndole al presidente que por favor ya deje de crear conspiraciones. Hemos escuchado unas cosas realmente sorprendentes de los abogados de ellos. Todavía no hemos visto prueba de ningún tipo de fraude. En mi parecer, pues esto es simplemente lo que decimos nosotros, patada de ahogado. No creo que va a terminar en nada. Vamos a ver cuál es la verdadera intención detrás de todo esto. Para muchos es simplemente causar un caos para crear pues una especie de falta de confianza en el sistema democrático, para que sus seguidores sigan con él, y tal vez él va a entrar en el mundo de la televisión y lo van a seguir. Por ahí hay muchas especulaciones que por qué realmente está haciendo esto. Me da mucha lástima porque hay mucha gente que realmente cree en él, y él le está mintiendo y ellos siguen creyendo. Las mismas personas que no se quieren poner mascarilla, que creen que el coronavirus es falso, son las mismas personas que creen que de alguna manera, el otro día escuchamos algo ridículo, que el ataque vino de Hugo Chávez, que ya falleció. Entonces vemos cosas que decimos, Dios mío, o sea, y discúlpeme, pero si hay algo de eso que sea verdad, ¿en dónde estaba el presidente y las instituciones completamente dormidos? O sea, de verdad, son conspiraciones que ya ni siquiera vale repetir, porque creo que la prensa responsable, los medios de comunicación responsables, no cubren esa noticia porque saben que es simplemente un circo político. Ahora ya adentrándonos un poquito en la geopolítica, que por cierto me apasiona esta clase de temas de la geopolítica, ¿cómo cree usted, cómo considera usted desde su óptica como ciudadano norteamericano, como abogado, como colaborador de la campaña del presidente electo John Biden, ¿cómo cree usted que serían las relaciones con Irán, con Rusia, con China, con Corea del Norte? ¿Cómo considera usted que serán las relaciones ya en el ámbito geopolítico? Bueno, es un poco complicado. Creo que cada país pues hay un mundo, ¿no? Cuando hablamos de Rusia y China, pero lo que sí le puedo decir que con América Latina el presidente Biden no es una persona pues que sería su primera vez que participe con América Latina. De hecho, para los que conocen, el presidente Biden fue el arquitecto del Plan Colombia, que ayudó muchísimo a la región, especialmente a Colombia y Ecuador también, en la lucha contra el narcotráfico. También sabemos que el medio ambiente es muy importante para esta administración. Conservar la Amazonía es una prioridad para ellos. Vamos a formar nuevamente parte del Acuerdo de París. Entonces América Latina sí tiene un aliado. Tengo entendido pues que el Ecuador y los Estados Unidos tienen muy buenas relaciones en estos gobiernos. Yo creo que eso se tiene que mantener, no importa quién sea el candidato ganador. Hay que mantener una buena relación con Ecuador y en Estados Unidos. Vemos que la administración Biden es una administración que también tiene muchos elementos progresistas, entonces debería de, para muchas personas, dar ánimo de que esta administración se va a preocupar por temas muy importantes para las personas, la lucha de los trabajadores, como había mencionado, el medio ambiente. Creo que tenemos que regresar a nuestros aliados, que los hemos perdido en los últimos 4 años, especialmente en Europa, donde este presidente ha querido pues tener una política mucho más aislada. Rusia, lamentablemente, pues ahí cambia un poco la cosa. Los rusos constantemente están interfiriendo en las elecciones de los Estados Unidos, es nuestro rival. La China, pues hay temas muy controversiales, especialmente temas económicos controversiales. Ya veremos qué pasa con la China, pero en todo caso, pues aquí lo importante es que los Estados Unidos es un país que no lo manejan las personas individualmente.
lo manejan las instituciones. Somos un país fuerte por las instituciones. El Departamento de Estado tiene un alto nivel de expertise en estos temas. Estoy casi seguro que el presidente Biden va a regresar con personas que conocen cómo resolver estos problemas. Veremos qué pasa, pero la idea es que Estados Unidos debe seguir siendo el líder mundial como siempre lo ha sido, o al menos en los últimos 50 años, 60 años. Yo creo que definitivamente hoy lo que necesitamos nosotros es atacar a tres fuentes. Y una de las primeras fuentes es el coronavirus, la economía y esa reforma migratoria. Dios mediante, creo que las personas que pudieron votar o que pudimos votar, no nos equivocamos porque ese es el camino a seguir por las promesas, por las ofertas de campaña. Ahí en ese sentido quiero plantearle, abogado, ¿cómo hacer para continuar apoyando ya que efectivamente se ganaron las elecciones? Pero ¿cuál es el próximo paso para presionar, para mantener siempre vigente la promesa de campaña del candidato John Biden? ¿Cuáles serían los próximos pasos a seguir en los meses venideros? Bueno, primeramente que las personas sigan votando y efectivamente, como dice usted, yo he estado apoyando al candidato Biden desde hace más de un año, pero eso no significa que si vemos que no está cumpliendo con sus promesas, nos vamos a quedar callados. Yo creo que como comunidad latina tenemos que unirnos, los medios de comunicación también tienen que... perdón, ¿me escucha? Porque parece que se... No, perfectamente. Allá. Yo creo que lo importante aquí es seguir unidos, reclamar cuando haya que reclamar. Yo no creo que tiene nada de malo, y esto es algo que lo vimos en los últimos 4 años, donde el presidente Trump no quiere que nadie diga nada, y lo hemos visto en otros países donde nadie puede reclamar, pero ese es nuestro derecho, es un derecho que está en la Constitución, y si vemos que las cosas no se están haciendo, tenemos todo el derecho de reclamar, y yo seré el primero que digo que no se están cumpliendo y que el voto latino pues no es necesariamente de un partido u otro. Entonces yo creo que hay que seguir presionando en ese sentido y también pues participar. Abogado, le voy a volver nuevamente a llamar, por favor, permítame un segundito, le vuelvo a llamar enseguida. Abogado, permítame, abogado, perdón a nuestra audiencia. Desde que iniciamos estamos teniendo pequeños fallos de audio. Espero nos puedan entender. No sé qué es lo que está sucediendo, pero estamos teniendo estos fallos. Parece que incluso hay cierta incomprensión. Si podemos continuar, por favor, abogado. Sí, aquí estoy, ¿me ve? Sí. Lo único que le digo, discúlpeme, pero parece que también estoy perdiendo un poco la batería y entonces, al menos la parte del video, pues, no mucho. Pero bueno, aquí estoy. Me preguntaba, perdón, perdí la pregunta. Le preguntaba, abogado, yo que cómo seguir apoyando a esa reforma, no a la reforma, sino más bien a las promesas de campaña del presidente electo, no por el hecho de que ya se ganaron las elecciones, nos vamos a olvidar o simplemente en el momento que deje de cumplir también nos vamos a quedar de brazos cruzados. ¿Cómo apoyar, cómo tenemos que hacer los meses venideros? Sí, definitivamente organizarnos.
Yo creo que es verdad lo que usted acaba de decir, no significa porque ya dimos la victoria, entonces vamos a cerrar los ojos y hacer como que no vemos cuando no se están cumpliendo las promesas. Yo creo que la comunidad tiene que unirse, yo creo que tiene que participar en política. Hay muchos jóvenes que ya están participando en política de nuestra comunidad. Yo creo que hacer un llamado a la comunidad, pues jóvenes de americanos, que empiecen ya a participar, no solamente no estamos hablando de elecciones presidenciales, pero hay también elecciones por ejemplo, de colegios, de juntas colegiales. Yo creo que involucrarnos un poco más en la política. Los latinos simplemente vemos de afuera y muchas veces criticamos y no participamos, cuando en realidad tenemos todo el campo abierto para participar. Qué gusto me daría a mí ver algún muchacho joven, hijo de inmigrantes, joven, 18, 20, 21 años, empezar a participar, lanzarse para concejal, y nosotros apoyar, porque creo que esa es la única forma pues que vamos a poder eventualmente a que nos escuchen realmente y para que se cumplan las promesas. La comunidad latina pues ya tiene 45 años desde las primeras migraciones para acá, un poco más si contamos a los puertorriqueños, pero creo que en los próximos 20 años vamos a ver a muchos latinos participando en política. Ya nos dimos cuenta ahora que el voto latino es importante, pero no es solamente clave votar, hay que participar activamente. Tener representantes en nuestra comunidad que participen en la política americana, lo pueden hacer. Y los negocios podrían apoyar a esos candidatos para que tengan los fondos para que puedan ganar una elección. Claro que sí. Lo hemos visto, pero debería hacer más. Claro que sí. Abogado, yo le tengo una pregunta de nuestra audiencia. Dice, ¿cuál es su sugerencia en el caso de que tengan órdenes de deportación o citas en las cortes? ¿Cuál sería su sugerencia ahí como usted especialista en estos casos? Claro, lo que pasa es lo siguiente, ¿no? Que lamentablemente muchas veces escuchamos a las personas equivocadas y pedimos asesoría de las personas equivocadas. Yo he visto muchos casos de personas que han dejado botado su caso porque el sobrino, la tía, la comadre, el carnicero, el lechero les dice que dejen botado el caso nomás porque de nada sirve. Yo creo que eso es un error. Yo creo que sí tienen que buscar un profesional de su confianza. Yo creo que sí tienen que intentar tratar de abrir esos casos, cumplir con las cortes. Aquí en los Estados Unidos el que cumple con la ley termina bien. Lamentablemente a veces pensamos que no importa no presentarnos a la corte, no importa tener una orden de arresto. De alguna manera, pues no todos, pero hay muchas personas que son desordenadas en ese sentido, pero creo que en el orden de las cosas, para poder triunfar hay que ser ordenado, ¿no? Tratar de pagar tus impuestos, ir a la corte, tratar de abrir tu caso, que sí se puede en muchos casos, tratar de abrir ese caso de deportación, porque en ese momento cuando ya tienes una orden de deportación, es como que tuvieras una orden de arresto. En cualquier momento puedes caer manejando un carro, o inclusive van a tu casa a veces a buscarte y en la noche te sacan y terminas ya en Ecuador, cuando lo único que tenías que hacer es tratar de abrir tu caso. Entonces buscar la ayuda, buscar un profesional y tratar de solucionar tus problemas personales para estar bien en este país. Perfecto, perfecto, abogado. Abogado, para ir terminando, para ir cerrando ya la entrevista, ¿cuál sería la sugerencia como abogado de inmigración? ¿Qué nos espera? ¿Cuáles son los requisitos que tendrían que tener listos por si esto se llegara a ser una realidad, lo cual deseamos, por allá Claro, por el mes de junio, julio? yo creo que una de las cosas importantes es empezar a sacar documentos que demuestren que usted ha vivido en el país por muchos años. Si es que se llegara a dar, pues el próximo año, como usted dice, una reforma migratoria y por decir, le dan papeles a las personas que han vivido aquí, por ejemplo, más de 2 años, buscar pruebas de que usted ha vivido aquí por esos años. Podrían ser cartas por ejemplo, envíos de dinero, podrían ser taxes, podrían ser cartas de jefes, fotografías que tenían la fecha antes, ahora ya no porque nos tomamos las fotos con el teléfono, pero pruebas de que ustedes han vivido aquí por muchos años. Yo pensaría que va a ser uno de los requisitos de cumplir, pues, para poder cumplir con el requisito de comprobar, perdón, de que ustedes han vivido aquí por muchos años. Yo creo que ir ordenando los papeles que tienen y buscar ayuda si tienen una orden de deportación. Abogado,
Muchísimas gracias por estar en nuestro programa. Le estaremos molestando nuevamente para que nos siga ilustrando y aconsejando qué es lo que deberíamos de hacer. Muchísimas gracias. A la orden, muchísimas gracias por la invitación. Mucha suerte. Gracias. A nuestra audiencia el agradecimiento de siempre por permitirnos ingresar en vuestros hogares. No me queda más que invitarles nuevamente para una próxima emisión que estaremos conectándonos con ustedes. Mi nombre es Orlando Carrera. Dios mediante nos vemos la próxima semana. Un abrazo para todos.